Ayer el gobierno de Estados Unidos le negó el ingreso a ese país a Héctor Timerman, con autorización de la justicia de Bonadío, que por otra parte es el gran responsable, porque su servilismo al poder real determinó que lo mandaran preso a Timerman. Sí. Está técnicamente en prisión domiciliaria Timerman, pero para la embajada de Estados Unidos está preso, y entonces si está preso le retiran la visa. Va a tratarse del cáncer del que se operó en los Estados Unidos hace 2 años y pico, en el 2015, llega al mostrador de American, y en el mostrador de American le dicen que no puede viajar. Ninguna responsabilidad de los trabajadores de American, por supuesto. Esto tiene que ver con que la embajada de Estados Unidos, advertida del viaje de Timerman, decide quitarle la visa y por lo tanto no puede viajar a cumplir con ese tratamiento. Un hombre que además tiene 2 hijas norteamericanas. Un hombre que ha sido canciller del gobierno anterior, justamente. Este es el problema, que fue canciller de un gobierno que no fue servil a los Estados Unidos, sino que por el contrario lo combatió. Y siempre recordar que aquel memorándum tiene 3 o 4 meses de diferencia con otro acuerdo firmado por Obama con el mismo Irán, intentando apaciguar una relación política que en ese momento era volcánica. Ahora, Víctor Hugo, en las redes sociales uno encuentra algo así como la verdad del interior de cada tipo. Y que estén festejando, así, festejando, tipos como Andajasi, Eduardo Feynman o Fernando Iglesias, que no pueda viajar Timerman a Estados Unidos, es lo que riega de locura a las redes sociales esta mañana. Pero esto es así. Muy bien, el único lugar que le cabe es la cárcel, Eduardo Feynman. Y ahí arranca. La justicia argentina permitió la salida del país, pero Trump le negó la visa de ingreso a Estados Unidos. Aquí hay excelentes profesionales para tratarlo de su cáncer. Miremos de todas maneras bien alto en este caso para hablar directamente de la embajada de Estados Unidos, que le prohíbe el viaje a Timerman, funcionario de aquel gobierno con el que no se llevaban para nada bien. Timerman está pagando, entre otras cosas, haber revisado aquellos baúles que traían, ¿te acordás? Sí, claro. Que fue tan criticado, cómo le iban a pedir a los Estados Unidos que mostrara lo que iba a entrar al país, porque le dijo, abran eso. No, nosotros no abrimos, le dijo un marino, no sé, de los Estados Unidos, lo tiene que abrir. Y aquello fue presentado como un ataque brutal a los Estados Unidos, porque al igual que cualquier ciudadano ya de la Argentina, no de otro país, tenían que abrir las valijas, por un tema que hace a la seguridad, pero también a la soberanía, al sentido de dignidad que tenés que tener al frente de un país. Y el responsable de aquella medida habrá sido Timerman, por lo cual la embajada de los Estados Unidos encuentra ahora una posibilidad de revancha. Pero vos fijate hasta qué extremo se llega en toda esta inmundicia, porque la embajada de los Estados Unidos sabe que Timerman está preso porque se le antojó a Bonadío, a Macri y a Mañeto. Presos están también otros, y estaría presa Cristina Fernández de Kirchner, de no mediar los fueros que ahora tiene. Y esa embajada de los Estados Unidos era la que le dictaba a Nisman, causante final de toda esta historia, con su suicidio y con la denuncia que había formulado, porque lo que motiva la cárcel de Timerman es, la cárcel domiciliaria, es la denuncia que había hecho Nisman. Nisman vivía metido en la embajada de los Estados Unidos. Recuerdo una nota de Tony Coleman, de Raúl Coleman, contando lo de ayer, pero también era él el que había escrito algo referido a lo que era lo que significó para Timerman la distancia que se tomó con los Estados Unidos. Me perdí de lo que quería decir porque no encuentro el papel donde lo tenía, que es que Nisman se pasaba allí en la embajada de los Estados Unidos. Aquí están los Wikileaks, aquí encontré. Raúl Coleman cuenta, en una nota anterior, cómo a lo largo de los años el fiscal Alberto Nisman no hizo más que dejar rastros de su alineamiento con Estados Unidos, porque esto también es causal de lo que está ocurriendo ahora con Timerman. Y cuenta Tony Coleman, como relató en este diario el periodista Santiago O'Donnell, el 17 de febrero de 2013, hubo 196 cables emitidos por la embajada en los que figuraba la sigla AMIA.
Santiago O'Donnell transcribe de Wikileaks que en noviembre de 2006 Nisman le adelantó a la embajada que el juez Canicova Corral procesaría a los sospechosos iraníes. En 2007 les presentó un borrador, mirá esta historia, contada por los norteamericanos, no contada por el diario ni por Santiago O'Donnell, que toma los Wikileaks. En diciembre de 2007 Nisman les presentó un borrador de una orden de captura de 2 carillas, pero no le satisfizo a los funcionarios norteamericanos. 2 meses después llevó otro borrador de 9 páginas y la embajada de Estados Unidos dijo, esto sí, esto camina. Esta era la justicia que pretendía dar Nisman en esta historia. Es mucho más largo todavía. En los cables, aquellos, se dejaba constancia que Nisman siempre estuvo dispuesto a colaborar, que les anticipaba sus decisiones a la embajada de Estados Unidos y que incluso les pidió disculpas varias veces, porque en una ocasión no les adelantó una medida que iba a adoptar. Esta embajada de Estados Unidos que ahora le niega la visa para ir a tratarse de un cáncer a Héctor Timerman, festejando, celebrando ese jolgorio que vos mencionabas recién, que parece desde el punto de vista humano tan refutable. Eso fue en mayo del 2008. Los textos dejan en claro que es Nisman el que pide tomar contacto siempre. En noviembre de ese mismo año le anticipa a la embajada que va a accionar civilmente contra los iraníes. Pero en mayo de 2009 Nisman llamó a la delegación diplomática para anticiparles que iba a pedir la captura de Samuel Salman El Reda como una especie de coordinador del atentado. En una de las decenas de viajes que hizo a Estados Unidos, Nisman entrevistó a 2 hermanos de Berro que vivían en Detroit. Al regreso, asistido por funcionarios norteamericanos, sostuvo que Abbas y Hassan Berro habían declarado que efectivamente Ibrahim fue el suicida. Andaban dando vueltas con esa historia en esa época. En mayo de 2008 se dio el momento de mayor desazón del embajador Wayne. En un cable emitido a las 11 de la noche del 22 de mayo de 2008, el representante norteamericano se quejó por el pedido de detención de Carlos Menem y los demás funcionarios por desviar la investigación. Fíjate todo lo que hay detrás. Cómo no ignorar Manieto y compañía, todo lo que fue el juicio por encubrimiento de la AMIA. Todo se da la mano hasta llegar a esta instancia que te vuelve loco de solo pensarla. Un tipo que se va a curar de cáncer a los Estados Unidos y que cuando llega al mostrador le dice, lo lamento, no tiene visa para viajar. ¿Cómo que no tengo visa para viajar? No tiene la visa. La embajada norteamericana se la ha retirado. Y se la retira en función de esta historia. Nisman puso en marcha una investigación que tenía que ver con Menem, con los iraníes. Siria, con los sirios, la pista siria. Pero a los norteamericanos no les gustó nada. ¿Te das cuenta cómo se jugaba? No querían que se acusara a Menem ni a los sirios, ni que se buscara la conexión local, esa que es parte de la investigación del encubrimiento. En su vínculo con la embajada, Nisman no estaba solo, contaba Tony Coleman, extrayendo también todo lo que Santiago O'Donnell contó en Argenleak, sino que estaba con él Jaime Estiuso. Es muy doloroso cómo se atan todos estos cabos. Ese libreto tiene una estación anterior, que es Miguel Ángel Tomás como capo de la inteligencia de Eduardo Duhalde. Viaja a Estados Unidos en el año 2002 y cuando regresa con el manual de estilo que le da Washington para que de acá en adelante se olvide la pista siria y sea Irán el único objetivo. Y dicen que la gente de Estiuso es la encargada de la traducción. Ese manual de estilo es el que se trabaja hasta el presente, olvidando la pista siria y tomando como único enemigo a Irán. Jorge Elbaum, luego de conocer la decisión de impedir el viaje, dijo algo muy pero muy contundente. Lo tenemos a Jorge Elbaum diciéndolo. Y hay que decirlo fuertemente y con mucho dolor, es casi una condena a muerte en un país donde se supone que no hay pena de muerte. Ahí está. Esto lo dice Jorge Elbaum. Vamos a recordar algo que dijo Héctor Timerman el pasado 10 de diciembre en diálogo con nuestro amigo Eduardo Valdés aquí en la AM 750, deteriorado, afligido, pero dando pelea para esta injusticia brutal del gobierno, del Grupo Clarín y de la justicia representada por Bonadío. Siempre he tratado de realizar acciones que hagan que la Argentina y los argentinos seamos un poco mejor y que vivamos un poco mejor, en forma más justa.
y que en el caso de la AMIA jamás realicé un acto ilegal, ni siquiera recibí la orden, y nunca recibí la orden de Cristina Kirchner de realizar un acto ilegal. Y que simplemente somos víctimas de una persecución que beneficia los intereses estratégicos de otro país, y eso me da mucha bronca y mucha pena, porque las verdaderas víctimas son las que murieron en el ataque de la AMIA, y son las primeras en ser olvidadas cuando tienen que ser utilizados el atentado para justificar acciones de otros países. A este hombre, ayer la Embajada de Estados Unidos le negó la visa, porque técnicamente está preso, prisión domiciliaria. Entonces está preso, y en los Estados Unidos no permitirían que esto ocurra. Timmerman está preso por una injusticia brutal, a raíz de una denuncia presentada por ese descalificado fiscal que fue Nisman, del cual sucintamente hemos contado la historia que cuenta la propia Embajada de Estados Unidos en sus cables secretos enviados al gobierno. No hay manera de refutarlo. Los archivos en ese sentido son absolutamente extraordinarios, porque lo escribían pensando que eso nunca se iba a saber. Apareció Julian Assange, se conocieron los Wikileaks, y en la Argentina se conocieron gracias a Santiago O'Donnell. Es decir, por una causa que ya era un mamarracho cuando la presenta Tishman, reflotada años después por la cúpula de la AMIA y de la DAIA, particularmente de la DAIA, en uno de los procesos más vergonzosos de conducta humana que uno pueda encontrar de parte de la DAIA, terminan con un juicio en el cual va preso Timmerman y Zanini, que ni siquiera era mencionado por el fiscal, presos políticos. Es decir, que Timmerman no viaja porque la campaña del memorándum, todo lo que fue preparando el grupo Clarín para que el gobierno tuviese que actuar en línea y para que la justicia se alineara con el gobierno, es lo que conlleva a que ayer hayamos tenido este espanto de proceder en lo humano. Una persona que va a luchar contra su cáncer, que está dando pelea en ese sentido, pero que viene deteriorado, y se sabe, todo el mundo lo sabe, desde hace ya bastante tiempo, como que fue operado en el año 2015, por lo menos hace 3 años que la noticia empezó a trascender, quiere viajar a los Estados Unidos para seguir con el tratamiento. Y la embajada se lo prohíbe, sabiendo la injusticia que hay detrás, pero no queriéndola reconocer, y menos ahora, en tiempos de Trump, cuando vuelven los iraníes seguramente, poco a poco, a hacer lo que el gobierno de los Estados Unidos quiere, y le fijaba en la conducta a Nisman, a los diarios locales y a todo lo que raye. La persecución política a través de la justicia vía memorándum del kirchnerismo tiene que ver con el encubrimiento del encubrimiento. Sepultar definitivamente lo que significó el verdadero encubrimiento. Siempre citamos a tipos como Horacio Lutzky, que cuando dicen atentado en la embajada, atentado en la AMIA, hay que armar ese triángulo con Río Tercero, porque esto tiene que ver con tráfico de armas y no con una reproducción del conflicto de Medio Oriente 2 veces en Buenos Aires. Eso es lo que quieren tapar.